Demet Özdemir. Madre mía, lo que se ha sabido de ella. Su doctor le advirtió, ¿y sabéis por qué? La razón oculta es lo que nos ha dejado flipando. A ver, gente, que yo sé que a muchos os encanta Demet Özdemir, es que es un encanto de mujer. Pero esto que ha salido a la luz, tela marinera. Su doctor le ha puesto un alto, pero de los serios. Y no es por un resfriado común, ¿eh? Aquí hay miga. Para ser honestos, yo cuando escuché esto pensé, venga ya, pero cuando te pones a investigar un poco, pues que sí, que parece que va en serio. Dicen que el estrés que está viviendo le está pasando factura, pero ojo, no es solo el estrés de ser una estrella, que también, sino algo más específico. Lo que yo creo que está pasando es que Demet siempre se ha caracterizado por darle al 100% en todo lo que hace. Siempre a tope. Y eso, claro, al principio te da unas alas, pero a la larga, el cuerpo te pasa factura. Y parece que su doctor se lo ha dicho clarísimo, o baja el ritmo, o las consecuencias pueden ser chungas. Y no estamos hablando de una gripe, ¿eh? Se habla de cosas que pueden afectar su salud a largo plazo. Muchos dirán que es normal que una actriz tenga estrés, claro que sí. Pero yo sospecho que va más allá. Quizás está asumiendo demasiados proyectos, o quizás hay presiones externas que no vemos. ¿Os imagináis estar constantemente en el ojo del huracán? Uf. Eso desgasta a cualquiera, y más si encima te exige ser perfecta en cada serie, en cada película, en cada evento. Y claro, esto salta a la prensa y ya sabéis cómo son. Que si está enferma, que si se va a retirar, que sí, vamos a calmarnos un poco, por favor. Lo que yo creo que está pasando es que su cuerpo le está pidiendo un respiro. Es como cuando tu móvil se calienta y le pones una pausa. Pues a Demet le ha tocado hacer lo mismo. Pero la cosa es que se sabe muy poco de la causa exacta. El doctor le ha dicho que se cuide, que limite el estrés, pero ¿y qué tipo de estrés? El laboral. El personal. Aquí es donde entra el salseo, ¿verdad? Porque la gente empieza a especular y a imaginar de todo. Algunos dicen que es por la presión de las redes sociales, que hoy en día es brutal. Otros, que a lo mejor tiene que ver con su vida privada, que siempre está en el foco. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que este aviso médico la ha puesto en alerta, y eso, señores, nos dice que algo gordo está pasando. No es una tontería. Y es que a veces nos olvidamos de que detrás de esas caras bonitas en la tele, hay personas de carne y hueso que también tienen sus límites. Ver a Demet así, aunque sea por un rumor, me da un poco de pena, porque la vemos tan fuerte, tan segura, y de repente te das cuenta de que también necesita cuidarse. Imaginaros el panorama, estás en la cima de tu carrera, todo te va de maravilla, y de repente tu doctor te suelta esto. Te deja KO. Espero de verdad que se tome esto en serio y se dé un respiro, porque al final, su salud es lo primero. Y todos queremos seguir disfrutando de su talento por mucho tiempo, ¿no os parece? A mí personalmente me da que pensar. ¿Hasta qué punto estamos todos, no solo los famosos, sometidos a un nivel de estrés que nos está enfermando sin darnos cuenta? Es una reflexión seria, ¿eh? Pero volviendo a Demet, esta advertencia de su doctor, ¿creéis que esto es solo un aviso para que se tome un descanso o hay algo más profundo y preocupante detrás de esta razón oculta?